Es así, sí, sí, porque Alta Suciedad es el segundo disco más vendido de la historia del rock nacional. Tremendo. No solamente ese, sino que después viene Honestidad Brutal y después El Salmón, y esa es la trilogía para la que se basó Walter Lescano, que está aquí con nosotros, para escribir Días Distintos, con un montón de historias detrás de las canciones y de estos discos, y que más allá de la música también habla un poco del contexto social, discos que marcaron, en mi caso, mi adolescencia. Honestidad Brutal fue el disco que más escuché, pero vos también incluso Sí. a través de una canción conociste el amor o algo así, dice Balmenos, Sí. que tenés en común. Eso, ¿no? Fue un poco el disparador, no sé si sigue siendo tu pareja o Sí, no. sí, Ah, sigue no, siendo. tenía miedo de preguntarlo. Pero Sí. sí decís que escuchando Paloma Claro. de Calamaro me hubo una conexión especial. Sí, era algo que estaba como un poco en el aire, ¿no? Paloma era una canción, sigue siendo una canción increíble, hermosa, y fue un momento de conexión impresionante con Patricia, donde empezamos a hablar de la canción, de Calamaro, del rock y nada. Eso fue el puntapié inicial de una historia de amor que todavía sigue. Claro, mirá, tremendo. ¿Y qué fue, digo, más allá de eso, por qué tenías ganas de hacer como revisionismo musical y meterte con estos 3 discos de Calamaro, que es un Sí. poco su obra cumbre? Sí, es una trilogía involuntaria donde yo veía que no había habido en el rock nacional un compacto de obras tan relacionadas con ese momento histórico del país, ¿no? Estamos hablando del segundo periodo menemista, el traspaso caótico y difícil con De la Rúa, y después ese momento previo al estallido del 2001, pero también al fin de siglo como un momento misterioso, y también relacionado con dudas a nivel casi planetario, ¿no? Nadie sabía qué iba a pasar después de eso. Sí, que venía el 2000, se terminaba el mundo, se reiniciaban Sí. las computadoras. Sí, hay un capítulo muy gracioso de Los Simpsons al respecto. Bueno, entonces creo que todo eso servía para analizar, más allá de las hermosas canciones que tienen estos discos, darle un contexto histórico, intelectual, literario también, ¿no? Y artístico inigualable, digamos, ¿no? En un sentido total, lo digo, ¿no? Porque si bien era un momento crítico, también era un momento que no habíamos tenido, por lo menos fue la última gran crisis que vivimos. Claro, y lo interesante de la obra de Calamaro es que por un lado tenés lo más frívolo, temas más superficiales, como Flaca, que es innegable que sea Sí. un hit, y después tenés otros temas con una crisis, con una crítica social, como Sí, Alta claro. Suciedad, o de sinceridades tremendas, como con Abuelo, por ejemplo, un Sí. tema que le dedica a Miguel Abuelo, ¿no? Él formó parte de Los Abuelos de la Nada, invita a los ex miembros a tocar ese tema también. Sí. Bueno, en el tema de Alta Suciedad, él dice en el año, este disco salió en el año 97, ¿no? Y dice, señor banquero, devuélvame el dinero, ¿no? Fíjate un poco, se fue anticipando también, queriéndolo o no, estaba muy conectado con su época. Así que intuyo que Calamaro son como esos artistas que funcionan como radar de un momento histórico, ¿no? Claro, ahí estamos viendo también imágenes del clip oficial de Alta Suciedad, que marcaba también el fin, ¿no? Del menemismo, un poco ya. Sí, el último estertor de esa opulencia, ¿no? Claro, y también con un escándalo, ¿no? Del porrito, que lo llevó a la justicia Sí, por sí. decir que fumaba un porrito en la plaza. Fue todo un gran escándalo, que en la letra de una canción se incluya eso. Sí, digamos el tema es loco, ¿no? Y ya venía de un juicio bastante largo, duró más de 10 años por incitación al consumo, es la figura legal, y un poco se burlaba de eso, ¿no? También. Y las drogas es un componente que está atravesando estos 3 discos también, ¿no? Y un poco la carrera de Calamaro. Pero en el caso de él, no era un elemento de reviente, un elemento de ese orden, sino lo que quería era combustible para seguir componiendo, digamos, ¿no? Que los días duren más de 24 horas, pero con el fin último de poder tener las mejores canciones posibles. Pero ¿es un poco un personaje que él adopta o de verdad está 3 días sin dormir? Es como que eso no lo intento, no Sí. lo llego a descifrar si es más él haciendo el rocker medio Sí. superado o si de verdad estuvo 3 días así para... Fueron días muy intensos, eso sí te puedo decir, que fueron días de gran despliegue creativo y de un poquito de autodestrucción también, pero ya te digo, era como Ismael buscando su Moby Dick, ¿viste? Que sería la canción perfecta, o la mejor canción que pueden hacer en ese momento, dadas las condiciones en las cuales estaban, ¿no? Claro. Encierro, drogas y con una meta muy clara de hacer el mejor disco posible. Claro, aparte,
algo que es inusual, Honestidad Brutal tiene 37 canciones, o sea, lanzar un disco con 37 canciones, no sé si es porque no quisieron dejar ninguna de lado, Sí. o porque si había otras 500 y pusieron solo 37, y después vino el Salmón que tiene más de 100. 103. ¿sí? 103 canciones, que Sí. también que tiene una discográfica atrás, pero hay que grabar eso, ¿no? Sí. Hay canciones también duran un minuto, algunos son covers, hay un cover de Bob Marley, por ejemplo, No Woman, No Cry, una versión medio electrónica. Sí, sí, total. 37 canciones hace referencia a la edad que tenía Calamaro en ese momento, mira. si bien se hicieron 99, se compusieron 99, y después fue como un desborde creativo inigualable en un momento también muy puntual de Andrés, que estaba buscando llegar, digamos, a niveles a los cuales ningún artista de rock había llegado, ¿no? Y 103 canciones también habla de 5 discos que pueden funcionar como una suerte de atlas, una especie de manual de lo que puede ser el rock en el siglo XX, ¿no? Un poco también era eso, llegar a un momento culmine en el 2000 para tratar de entender qué había pasado, ¿no? Claro. Por eso las referencias literarias a distintas artes y también al rock anglosajón y el rock argentino, ¿no? Eso es un poco la sabiduría de Calamaro en esos 5 discos. Y en el libro también se cuenta el detrás de escena de algunas canciones, como por Sí. ejemplo que Marcelo Cuino Skornik él compuso junto con Calamaro 1000 horas, pero no firmó las regalías. Exacto. Que Calamaro después medio que le ofreció una plata, tiene una buena relación, y él Sí. dijo, bueno, no te preocupes, y ahora se ve que te morir directamente. O como Sí. que Te quiero, que Calamaro lo escribió en un avión. Sí, exacto. ¿Y cuál fue la historia que más te llamó la atención de estas detrás de las canciones? No tanto las historias, sino cómo Calamaro fueron, junto con el Cuino también, Green Guerrera y Guido Nielsen y Jorge La Rosa, sus compañeros en estas 3 aventuras, cómo ellos fueron creando de forma espontánea cosas que ahora son clásicos, ¿viste? Así como Bob Dylan creó Blowing in the Wind en 5 minutos, Calamaro pudo componer en el estudio canciones como, no sé, Con Abuelo o Nota en Buenos Aires o incluso Paloma de una forma muy incontinente, espontánea, casi como de creación automática, pero que ha sobrevivido el tiempo perfectamente, ¿viste? Eso fue lo que también me llamó la atención. Que creo que tiene que ver con un artista en estado de gracia, ¿viste? Claro. Que no siempre se puede lograr y él lo pudo hacer con una obra de 3 discos de fin de siglo de una forma increíble. Claro, y qué presión después, ¿no? Porque después hay que seguir trabajando. Sí. De hecho, hace poco Bruce Springsteen habló en una entrevista de Bruce Springsteen con Win Butler, el cantante de Arcade Fire. Sí. Bruce Springsteen le dice al cantante de Arcade Fire, que es una banda canadiense, como embanderados del indie, Bruce Springsteen le dice, bueno, va a pasar 10 años donde te van a odiar o al menos no te van a reconocer Sí. con lo importante que fuiste, pero después vas a volver. Digo, le pasó a Neil Young, me pasó a mí, decía Bruce Springsteen. Entonces, y con Calamaro creo que pasó un poco eso. Digo, después de esta trilogía Sí. hubo medio un parate y después ahora como que vuelve más en forma de gran ícono del rock nacional. Eso al menos Sí, es mi opinión. sí. No, coincido bastante. Y Calamaro con esos 3 discos un poco lo que cimentó fue su rótulo de artista de rock, ¿no? Claro. Hasta ese momento era considerado un vendedor, una especie como de figurita pop muy llamativa. Y con esos 3 discos creo que se pudo ingresar al Olimpo de los grandes solistas del rock nacional, ¿no? Sí, y lo que tiene Calamaro también es que conoces casi todas sus canciones, o al menos las más Sí. conocidas. Muchas de ellas está el contexto explicado aquí, el detrás de escena. Por ejemplo, hay una frase de 1000 horas, que es de Los Abuelos, pero compuesta por Calamaro, donde dice, tengo un misil en el bolsillo. En el pantalón. Tengo un misil en el pantalón. Y claro, algunos especulaban que era por las Malvinas, Sí, o sí. puede ser porque drogas también Sí. y demás. La cuestión es que el propio coautor del tema dice, no, la verdad es que no sabemos, porque o sea que uno también a veces le pone toda una carga que por ahí va del subconsciente también. Una de las lecturas que también era un consolador. Claro, Tengo un también. cohete en el pantalón. Sí, sí. Podría ser. Bueno, estas son algunas de las historias que pueden encontrar en días distintos. Acaba de editar por el Gourmet Musical de Walter Lescano, la fabulosa trilogía de fin de siglo de Andrés Calamaro, para conocer un poco más la obra de este artista que hemos escuchado y mucho. Gracias, Walter. No, por gracias a venir. vos, un placer.